Hombres y mujeres del mundo, hoy continuamos en este sábado santo hablando contigo sobre Jesús. Recuerda que terminé diciéndote que las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la auténtica situación del creyente en el mundo, tal como las ha descrito Pablo. No es de olvidar que te hablé del pasaje de Pablo, como Pablo decía todo lo contrario, o sea, lo que pensaban de los discípulos de Jesús y cuál era su deber. Pablo habla de combatir con las palabras, con las ideas. Pablo habla de alimentar la toma de conciencia a la luz de lo que cotidianamente se vive y sufre el hombre y la mujer. Quiero que sepan que Jesús es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios y a su pueblo sin cesar. Jesús es constructor de paz, es aquel que sufre por amor a su pueblo. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él. De Él aprendió Gandhi, ese Gandhi de la India, de esa India poseída, usurpada por el imperio inglés. Aprendió Gandhi de Jesús a luchar bajo el manto del amor, inducido por el amor y el accionar pacifista de todo un pueblo, hasta lograr la independencia de la India. Estando así las cosas, no hay contradicción alguna entre Mateo, que habla de los pobres en espíritu, y Lucas, según el cual el Señor se dirige simplemente a los pobres. Así lo hizo Gandhi en la India. Se ha dicho que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza. Repito, se dice que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza, entendido por Lucas originalmente en sentido exclusivamente material y real, y que de ese modo lo ha privado de su radicalidad. Quien lee el Evangelio de Lucas sabe perfectamente que es él precisamente quien nos presenta a los pobres en espíritu, que eran, por así decirlo, el gran grupo sociológico en el que pudo comenzar el camino, o sea, ese terreno de Jesús y de su mensaje. El sermón de la montaña, del cual te he hablado, como tal no es un programa social, eso es cierto, pero solo donde la gran orientación que nos da se mantiene viva en el sentimiento y en la acción. En ese sermón, la fuerza de la renuncia y la responsabilidad por el prójimo y por toda la sociedad surge como fruto de la fe. Solo allí puede crecer también la justicia social. Igual que el Antiguo Testamento, se ha abierto a la renovación con respeto a la nueva alianza a partir de los pobres, del pueblo y de Dios. Jesús nos enseña cómo lo hacen los rabinos, que eran los sacerdotes, los predicadores de la época de Judea, de Israel. O sea que no enseña él como lo hacen los rabinos, sino como alguien que tiene autoridad y amor por la humanidad. El cuarto mandamiento, por ejemplo, aquellos mandamientos que Dios hizo llegar a la humanidad según la historia de las iglesias a través de Moisés. Así se prolongarán tus días en la tierra si honras a tu padre y a tu madre.
que el Señor tu Dios te va a dar. Así reza el cuarto mandamiento. El precepto va dirigido a los hijos y habla de los padres. Refuerza, por tanto, la relación entre generaciones y la comunión de la familia como un orden querido y protegido por Dios. Habla del país y de la continuidad de la vida en el país. Es decir, establece Jesús a través de sus palabras una relación estrecha entre el país como el espacio vital del pueblo y el orden fundamental de la familia. Y vincula la existencia del pueblo y del país a la comunión de generaciones que se crea en la estructura familiar. Transmite Jesús el sentimiento y el amor por la patria, pero siempre estando la familia como parte de la patria y forjadora de la patria, comunidad monolítica. La familia, como te he dicho, es importantizada por Jesús, porque es la célula más pequeña de la sociedad, pero la más importante, y así lo entendió y lo sigue entendiendo el Jesús de Nazaret. El tiempo de Jesús, el tiempo de los discípulos, es el de la siembra y de la semilla. Llevar las ideas de Jesús por toda parte, por doquier, por cada rincón del espacio terráqueo, llevando el mensaje de autoamarse y de luchar por sí y por los demás. Ser solidario, ser humano, tener una sonrisa para todo viviente, amar la vida, amar la naturaleza, amar el medio ambiente, amar la fauna y la flora. Sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con la afirmación "yo soy el buen pastor", sino con otra imagen. Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús había dicho antes: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Jesús te pide: no aytúe, no engañe, no robe, no atente contra la estabilidad del otro ni de tu familia. Porque el hombre vive de la verdad y de ser amado por la verdad. Ciertamente el hombre necesita pan, necesita el alimento del cuerpo, pero en lo más profundo necesita sobre todo la palabra, encontrar quien le hable con autoridad y transmita al pueblo conciencia a la luz de cuanto predicó el Jesús de Nazaret, en particular, que inspire amor y solidaridad. Quien le da todo esto, le da vida en abundancia. Y así libera también las fuerzas mediante las cuales el hombre puede plasmar sensatamente la tierra, encontrando para sí y para los demás los bienes que solo podemos tener en la reciprocidad, pero con honor, con dignidad, con garantía de lealtad. La respuesta de los poderosos, aquellos a quienes iba dirigido primeramente su mensaje, los saduceos, sacerdotes, herodianos, fue más bien muchas veces parca, pero ellos, la mayoría, le rechazaron, colaborando probablemente en su detención y muerte, aunque algunos reaccionaron positivamente. Este hecho y el efecto positivo en las clases bajas judías debió generar, además del lógico rechazo de los dirigentes judíos, una cierta expectativa de cambio y, quizá, la esperanza de que tras su visión alguien
llevar a término su tarea transformando Israel en una nación justa y sana. No solo sana, sino también santa. Eso es lo que se puede extraer de su anuncio sobre otro más fuerte que él. En cualquier caso, de su anuncio destaca la ausencia de interés por crear un movimiento. Repito, en cualquier caso, de su anuncio destaca la ausencia de interés por crear un movimiento de seguidores o una escuela que viviera de acuerdo a unas normas éticas más elevadas con las que dar ejemplo. ¿Qué proclamó Jesús? ¿Cuál fue su enseñanza? Es un lenguaje sugerente, penetrante, poético, sencillo, con ejemplos sacados de la vida práctica. Por eso las parábolas. Su forma de enseñanza está en íntima convicción o relación con la naturaleza de lo que enseña. Jesús hablaba de Dios, pero también de su cercanía a los seres humanos, con una enorme autoridad. Buscaba suscitar una transformación en sus oyentes y despertar una experiencia. Hay profundidades humanas que solo los poetas son capaces de expresar. Jesús se dirige a un pueblo que vuelve a sentirse en una situación crítica para el campesinado galileo. Subsistir era una aventura cada día en esta época. La identidad judía estaba amenazada. El imperio romano edificaba su paz sobre pirámides de sufrimientos y opresión. Pues bien, Jesús proclama un mensaje de resistencia y esperanza. Y para ello, como Isaías y Daniel, anuncia el reinado del pueblo, como él decía de Dios. El evangelista Marcos lo enuncia al comienzo de su obra, con frases redaccionales, pero que recogen con fidelidad la proclamación de Jesús. Al decir, el tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios está cerca. Convertíos y aceptad la buena noticia, queriendo decir, se acerca la liberación ante el imperio romano. Se acerca la liberación con la obtención de los derechos humanos, de la vida, de la educación, de la salud, etc. En un texto único en la tradición evangélica, cuando los discípulos regresan de la misión de anunciar el reino de Dios a la que les había enviado, te paso a decir lo que exclamó Jesús con este paréntesis que hago. Retorno enseguida.